¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a un programa más de su podcast, El Tercer Ojo del Gato. En una mañana bastante soleada estamos realizando esta producción y así que esperamos que ustedes nos acompañen hasta el final de la misma. De igual manera nos ayuden con sus comentarios, uniéndose al canal, que eso nos ayuda a seguir creciendo y llevando adelante este proyecto. Una mañana en la que vamos a hablar de temas bastante interesantes, dije mejor que hacerlo con buenos amigos. ¿Qué tal, Tavo? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Nando? Buenos días. ¿Qué tal, muchachos, a todos los que nos acompañan? Invitándoles que nos acompañen en todo lo que lleve este podcast. Y nada más, comenzamos. Vamos Así es, ahí. Tavito. Vamos ahí. Y vamos a iniciar en esta mañana un tema bastante interesante que tiene que ver con modernidad y también tiene que ver con cuestiones muy cotidianas y de muchos años que ha acompañado a la humanidad. Vamos a ver algo sobre las teorías cuánticas y los misterios que se generan a raíz de estas teorías como tal. Y es ahí pues donde podemos decir, ¿no? Y podemos darle un poco de contexto. En estos últimos tiempos, la teoría cuántica, aquella que nos ha permitido pensar, por ejemplo, en los viajes interestelares, pensar en la desintegración y reintegración de la materia de un lugar al otro, al puro estilo de las películas de ciencia ficción y sobre todo a un estilo bastante interesante que surgió en la década de los 60-70, cuando tuvieron auge las producciones animadas, los dibujitos que conocemos, con aquella serie que se llamaba Los Supersónicos, en donde veíamos prácticamente en esas épocas se veía ya cómo sería la humanidad en las épocas actuales que tenemos, porque ahí veíamos autos voladores, veíamos la teletransportación, veíamos los celulares, cuando en esa época obviamente prácticamente el celular era una tecnología naciente y se veían muchas cosas más en ese aspecto de lo que hoy vemos como algo muy normal. Y es ahí justamente donde podemos decir y podemos iniciar que el conocer sobre teoría cuántica y relacionarla con la zona de los misterios es parte de la humanidad. Y para darnos un poco de contexto y entender algunos conceptos básicos de lo que es física cuántica, sobre todo, que ello es ciencia, por ejemplo, el principio de la incertidumbre, el entrelazamiento cuántico, y cómo estos dos principios han inspirado teorías que rozan en lo paranormal. También veremos un poco de cómo ciertas creencias religiosas y místicas han coincidido con descubrimientos científicos, modernos, sugiriendo una realidad más compleja de la que podemos imaginar. Por ahí podemos decir que, a ver, en teoría cuántica en este año 2026 se dio un gran boom, ¿no? Con el famoso aparecimiento del microprocesador cuántico, que a la fecha pues existen varios ya, pero el problema de la teoría o de la física cuántica es el hecho de que todavía lo complementario, la tecnología complementaria para poder utilizar estos elementos como este chip cuántico, todavía está en desarrollo, digamos que está en pañales, porque por ejemplo el famoso chip cuántico, si no estoy mal, fue Google quien lo creó, si no estoy mal. Existe ya, se puede trabajar, pero para poder trabajar todo ese chip, todavía se necesita una gran infraestructura tecnológica para poder complementar con todos sus elementos. Imaginemos una computadora, nosotros tenemos una computadora en casa, las portátiles, por ejemplo, son bastante pequeñitas, manejables y demás. Este chip cuántico para poder funcionar necesita todavía de todo un edificio de tecnología para poder funcionar, lo cual obviamente lo hace muy costoso, mantenimientos y todo lo demás. Pero de ahí, por ejemplo, vamos viendo, Tabito, esta cuestión de la teoría cuántica, ¿cómo podríamos relacionarla con los misterios? Por ejemplo, los viajes interestelares, que en teoría cuántica pueden ser. En teorías místicas, en teorías de misterios, tenemos el famoso desdoblamiento del alma. ¿Cómo podríamos relacionarlos desde ese punto? ¿Qué piensas tú? Que no tiene nada que ver lo cuántico con el doblamiento del alma, pues, bueno. ¿Por dónde le ves lo cuántico ahí? Por el hecho de que, en teoría, la teoría cuántica dice que es posible
la desmaterialización de un lugar y aparecimiento en otro. Eso no es La lo que parte, la parte del desdoblamiento del alma que no es ciencia, se supone que es esa conciencia o ese ser interior o esa energía interior que tenemos, se puede también mover de un sitio al otro. A eso es a lo que me refiero. ¿Cómo le puedes ver o cómo le puedes relacionar tú? O como dices, no tiene ninguna relación, sería el por qué entonces. O sea, no te digo que el no, exactamente, porque bueno, campos diferentes, ¿no? Pero bueno, vámonos de este hecho. Como tú dices, en el plano cuántico nos dice que es la transportación no material, no material. Vámonos a la nota que la ciencia, por más que estudie ciertas cosas paranormales o místicas, sigue siendo muy incrédulo en ese sentido. Así que no nos podemos basar en una hipótesis ni en un estudio de los manes del 100%. Y el doblamiento del alma, los que han vivido, porque yo no lo he vivido el desdoblamiento del alma, lo que cuentan es que se sale el espíritu de ellos. Claro. Entonces no estamos y se transporta, no se transporta de un lugar a otro, sino salen a viajar. Ahí nomás está la gran diferencia. No se transporta, solamente salen. Es como que vos te mueres, sale tu espíritu de tu cuerpo y comienza a andar, a divagar, a vagabundear, más o menos. Por ahí va el estilo. El alma en pena. Exacto. En ningún momento se está transportando a ningún lugar. Así que no le veo la coincidencia en sí, ¿no? Más lo cuántico le veo lo tuyo, la explicación que nos das en los futuros avances, en la tecnología en sí. Bueno, netamente la teoría cuántica, obviamente, como dice su terminología, ¿no? Es teoría o son hipótesis que nos han permitido desarrollar tecnología y la tecnología es algo visible. La ciencia es algo visible. Pero ahí, como lo estamos relacionando con cuestiones de misterio como tal, y el misterio se traduce a lo sobrenatural, a lo inexplicable y a lo místico, por ejemplo, en ciencia, la teoría cuántica maneja la dualidad onda-partícula. Entonces, eso es lo que hasta la fecha hace imposible la teletransportación como en las películas de ciencia ficción. Es decir, un cuerpo material, físico, y mucho más uno biológico como el ser humano, es imposible que se pueda desmaterializar de un lugar y aparecer en otro. No existe la tecnología para eso. Pero sí existe la teoría de que es posible manejar esa dualidad onda-partícula. Hablemos. Si lo relacionamos con la parte del misterio, la parte mística, la onda, podríamos decirlo que lo relacionamos con el alma, con el espíritu, una frecuencia de energía. Y la partícula se relacionaría con el cuerpo físico que manejamos, lo que muchas veces hemos dicho en espiritualidad. Tenemos dos cuerpos, uno físico y uno material. Ahora también la teoría cuántica maneja la teoría de los multiversos, ¿no? En este caso, por ejemplo, con el famoso telescopio James Webb, que ha demostrado y va demostrando muchas cosas que la ciencia consideraba ya estudiadas, pero resulta que van variando según las nuevas pruebas que va aportando esta máquina llamada James Webb, en donde la teoría del multiverso implica de que hay varias realidades. Nosotros sabemos de las 3 dimensiones que tenemos: el largo, el ancho y la profundidad, las 3 dimensiones que manejamos. Pero con estas nuevas teorías se supone que existe más, ¿no? Que existe incluso hasta 8 o 10 universos, lo que hemos visto en varios podcasts de la evolución. Y si lo relacionamos con lo misterio, en cambio ahí vemos, por ejemplo, la teoría de los diferentes niveles de conciencia humana o los niveles de cielo. Dime. No, solo te iba a decir, o sea, lo que tú dices del multiverso. Entonces ahí podemos tranquilamente hablar de los túneles de gusano, pues, loco. Claro. Eso ya hablamos de multiversos ya. Y relacionándolo, eso te digo, relacionándolo con lo que podríamos decir misterio o misticismo, hablamos de teorías de libros escritos como la Biblia, el Torá, en donde nos habla de diferentes niveles de conciencia o más comúnmente diferentes niveles de cielos. Se supone que igual
tenemos tres cielos, ¿no? Desde la Trinidad mismo viene eso que dice Hijo, Padre y Espíritu Santo, que son los tres niveles que conocemos. Pero se supone, y hay varios libros de misticismo, sobre todo de religión y demás, donde se supone que existe un cuarto cielo donde están, por ejemplo, ciertos ángeles, un quinto cielo donde están arcángeles, un sexto donde están ya mucho más deidades y un séptimo o un octavo donde existe ya la presencia divina de Dios. O sea, le voy a atribuir y le cogerías un ejemplo como que cada universo es un tipo de cielo. Exacto. O sea, combinando las teorías, ¿no? Porque obviamente no podemos saber a ciencia cierta, pero sí podemos combinar lo que la ciencia dice sobre teoría cuántica y lo que los libros y escritos antiguos y sagrados han dicho durante miles de años. El nivel de conciencia. Por ejemplo, en teoría cuántica igual dice que es posible la parte de lo que muchas veces ha visto en psicología o en psiquiatría, la telequinesis, es decir, la capacidad de con el pensamiento, con las ondas mentales, mover objetos o tener cierta influencia. La teoría cuántica avala, es posible como tal. Lo que si lo hacemos una relación con los escritos antiguos y con la vida de una persona en específico, por ejemplo Jesús, se supone que Jesús tenía unas características únicas, ¿no? Que era incluso la de devolver la vida. Entonces a eso es a lo que yo me refiero en cómo veríamos que se relaciona o se interrelaciona o se podría interrelacionar, mejor dicho, estas dos teorías que son parte de la vida. Porque volvemos a lo de siempre. La teoría cuántica es ciencia, es materia, es algo que puedes medirlo, que puedes verlo. La parte del misterio, del misticismo, es algo que no lo puedes ver, no lo puedes comprobar, pero tampoco lo puedes negar, porque sabemos muy bien que es parte también de nuestra realidad. A eso es a lo que, así es como yo lo interrelaciono a estas dos situaciones de teoría, del misticismo y las teorías cuánticas como tal, ¿no? Para verlo desde ese punto. No te digo que no. Ya sabes que en este mundo hay que creer todo a veces. Pero no le veo tanto, más que todo en el... O sea, le veo más un 90% no tan emparejable. No tan relacionable. No tan emparejable más que todo en lo que tú dices, tomar un cielo por cada universo. Estamos hablando de cuántos dioses. O sea que porque si nos vamos a date cuenta de como te dije, hay una teoría de que, y yo también creo en gran parte de eso, que somos energía, obviamente. Al momento de fallecer pertenecemos a algo y nos regresamos a ese algo. A ese gran grupo de energía. Ahí puedes decirlo Dios, puedes llamarlo como tú desees, pero regresamos a eso, al punto cero. La religión puede decir que fuimos al paraíso, que igual sabemos que no está comprobado que existe el cielo y el infierno. Como hemos dicho aquí mismo, el infierno está aquí en la tierra mismo. Entonces date cuenta de creer que hay más de 5 universos, estamos hablando de que hay 5 deidades de energía grandes, estamos hablando de 5 dioses, no un solo todopoderoso. Claro, es que ahí también, por ejemplo, hay que considerar que la teoría cuántica es eso, ¿no? Son teorías, porque si bien es cierto, soportan diferentes análisis científicos, pero la realidad es que todavía no se tiene pruebas tangibles e irrebatibles de que existen. Solo que le dejemos que Dios hizo 5 universos para decir que hizo 5 sucursales, porque entre las energías en varias partes. Eso es lo que podríamos decir en los escritos sagrados con la teoría de los cielos, diferentes niveles. Se supone que es eso, ¿no? Como decir 5, 6, 8 departamentos en los cuales vives según tus características. La teoría cuántica dice que es posible la teoría del multiverso, en los cuales igual, dependiendo tus características o condiciones, estás en uno u en otro universo. Y eso mucho tiene que ver también con los últimos avances científicos, sobre todo con James Wake, que los datos que proporciona, que ya es ciencias, pues ha cuestionado mucho de lo que se creía, ¿no? Como te dije yo alguna vez en un podcast que grabamos, uno de los datos que proporcionó esta máquina es el hecho de que los famosos agujeros de gusano, que sabemos que existen, los famosos agujeros negros, siempre la teoría decía y los estudios estaban concluidos en que había al otro lado del agujero negro. Según los datos que proporcionó Shenwick, en cambio se suponía que nosotros somos los que estamos al otro lado del agujero negro. Es decir, siempre se pensó
de que el agujero negro, nosotros estábamos fuera del agujero negro. Según la información de Shane Wick, los análisis de los científicos y demás, hay mucha probabilidad, en cambio, de que nosotros estemos dentro del agujero negro. Y ahí sí, obviamente. Un poquito más explicable para que nos entiendan. Prácticamente nosotros estamos dentro de la pecera y hay otro mundo afuera que nos está viendo a nosotros. Exacto. O como también podría ser, por ejemplo, en la película Hombres de Negro, en la primera, si no estoy mal, termina la película con seres muy grandotes jugando con el universo como que fueran canicas, ¿no? Entonces esa es la teoría del multiverso también, que nos adaptamos como tal. Y es lo que te decía, por ejemplo, en la Biblia te habla de diferentes niveles de conciencia que los teólogos lo traducen como diferentes niveles de deidades, de cielos. No que hay varios dioses, sino que hay varios estadios en los cuales los seres humanos o ciertos seres están permanentemente. Eso, por ejemplo, mucho, y tú que promulgas y vas sobre la reencarnación, por ejemplo. Se supone que la reencarnación también tiene cierta tendencia o tiene cierto fenómeno, como decir, de que cada vida que vuelves a reencarnar es una nueva manera de conciencia, lo que se diría es un nuevo estadio, es un nuevo nivel en el cual vuelves a vivir una vida, pero siempre lo has dicho, ¿no? Para poder completar lo que en la vida anterior te faltó o aplicar lo que en la vida anterior aprendiste. Pero, o sea, regresas con esa conciencia dormida, se podría decir, ¿no? No es que, o sea, hasta lo que yo sé, no es que vivas de algo, pero o sea, no digo que no concuerde gran parte contigo, pero digamos, date cuenta, o sea, para que nos entiendan un poquito mejor. Recién, no hay muchos años que salió esa película de los superhéroes. Ahí se hizo un poquito más el plan del multiverso, que es para que no vayan entendiendo. No podemos decirlo así de esta manera. En este plan estamos nosotros grabando. En el otro plano alterno estamos nosotros robando. En el otro plan alterno estamos nosotros matando. Dejémosle así en esas tres bases. Y en cada una nosotros vamos a hacer un acto de espiritual, porque uno estamos haciendo bien, en los otros dos estamos haciendo mal. Entonces, en ese caso de hacer el mal, se podría decir que nosotros estamos obrando mal para terminar en el infierno, hablando católicamente. Y en este plan universal estamos intentando hacer bien las cosas para ganarnos la estadía en el paraíso. Entonces, así te podría entender mejor, y creo que también nos podrían entender mejor otras personas. En cada universo estamos haciendo actos diferentes y que nos plantean un estatus, un final. Como bien decimos, no pongamos un Dios, pero sí en qué vamos a terminar nosotros, no humanamente, sino espiritualmente. ¿Hacia dónde vamos a evolucionar? ¿En qué vamos a terminar? Porque date que eso te digo, aquí estamos haciendo bien y en el otro vamos a terminar mal. Como que dicen, este termina en el cielo y en el otro termina en el infierno. Más o menos así. También tienes mucha razón a eso. Y ustedes, amigos que nos miran, ¿qué piensan? ¿Qué tal si nos dejan sus comentarios? Y también ahí podemos seguir un poco más indagando sobre esta situación, que es bastante compleja, ¿no? Porque teoría cuántica es muy compleja, así como también lo es de lo místico. Y por eso mismo, dando un poco más de contexto, hay dentro de lo que es ciencia, en teoría cuántica específico, hay varias teorías como esta, por ejemplo, que es la interpretación de Copenhague y el colapso de la función de onda, que sugiere que la realidad no se define hasta que se observa. Lo que se basa en la ciencia, ¿no? O sea, la ciencia da algo por real cuando hay cómo verificarlo. Por eso lo sobrenatural se considera no real porque no tiene modo de verificación. En esta teoría dice que puede compararse con la idea mística de que la conciencia influye en la realidad. ¿Recuerdas que alguna vez que hicimos un podcast y nos acompañó Paola, si no estoy mal el nombre, una muchacha que es psicóloga? Sí, ¿no? Pamela. Ella dijo una frase que me parece muy, muy interesante de citarla en este momento, que la mente humana siempre va a querer tener el control. Y por eso es que de forma inconsciente principalmente, la mente relaciona muchas cosas. Lo ponía como ejemplo cuando nosotros, quienes somos católicos, por ejemplo, salimos de casa y nos santiguamos, hacemos la señal de la cruz, porque consideramos que con eso vamos protegidos. Ella decía que en realidad, y yendo a la realidad, puede ser así, ¿no? En realidad, no te da ninguna protección hacer una gesticulación.
sino que es tu mente la que influye que al hacerlo tienes esa proporción. Exacto. Entonces esta teoría de Copenhague, que se maneja como un ejemplo cuántico, puede ir por ese lado, ¿no? Que, como dice, la influencia de la conciencia sobre la realidad. Lo que alguna vez también analizábamos, por ejemplo, cuando vimos este capítulo, este podcast sobre lo sobrenatural, que yo puedo ver un monstruo, por ejemplo, pero únicamente puede ser la proyección de mi mente, no porque en realidad se haya presentado o existido, ¿no? También va por ahí. Dime. Mira, ahorita con este ejemplo que tomas desde la PAMI hasta lo que acabas de decir, lo viví recién ayer, loco. ¿Ya? Lo viví entre la noche del jueves, hoy día estamos en sábado. Lo viví entre la noche del jueves y todo el día ayer, loco. Y les cuento por qué. Y ahí te va la razón que tú también nos quieres decir, y justo yo también le dije hace un momento un ejemplo. En un mundo eterno, un paralelismo, yo ayer morí, pan. Puta, y eso lo estaba analizando ayer porque, verás, yo ayer justo por unos negocios tuve que viajar. Ya. Ya estaba planeado. Y yo no quería viajar, te juro que no quería viajar. Y cuando algo te presientes es por algo. Claro. Pero lastimosamente todo se dio por viajar. Me tuve que viajar y en la noche del jueves le digo a mi mami, ayúdame con una bendición. Me va a tocar viajar y usted solo ayúdame con la bendición. Mis gatos también se comportaban de una manera medio extraña, ¿no? Por eso que hasta ahí me vino en la cabeza, digo, puta madre, creo que se está despidiéndolo. Así, la verdad, loco. ¿Ya? Y ahí va el primer punto, verás. Yo salí tipo 5:30, máximo el bus, o sea, es que en el terminal están 15 minutos y se van, ¿no es cierto? Es el tiempo de espera. Y como nunca, justo ayer en la madrugada, ya subí al bus a las 5:15, entonces yo tenía que salirme 5:30, tenía que haber salido ya. Entonces, y el bus por ambición, por lucrar, lo que sea, por trabajo, se queda 10 minutos más, hermano. Fue en la parte de afuera esperando. Y a lo que fuimos, tremendo accidente de vía Bato-Quito, loco. Que no era ni 5 o 6 minutos atrás, loco. Date cuenta. Y de regreso pasó lo mismo. Porque igual me tuve que demorar por X razón. Como nunca, loco. Ya. No entraba la llamada para mi cliente, no entraba la llamada, no salía y se demoró como 5 a 7 minutos salir nuevamente. Y en lo que pasó, otra matada ahí recién hecha igual, regreso Quito a Ambato. Y por ejemplo ahí podemos estar hablando de que si yo no me demoraba el bus no se demoraba, tranquilamente pudimos saber nosotros en el bus el que pasó ese accidente de ida. Claro, ya te estábamos y tranquilamente, caminando. claro, canelazo. y en el de regreso, si mi cliente no se demoraba en salir, o la llamada me ingresaba directamente, ella salía de una y esos minutos yo cogía y me regresaba. Y tranquilamente igual hubiese podido ser yo, de los 2 buses accidentados que pasaron ayer en ese mismo lapso de minutos. Ahora si hablaríamos, por ejemplo, del misterio, ¿no? Del misterio de esta situación. Bueno, para quienes confiamos en la fe o en la creencia, podríamos decir que es destino. Es que eso te digo, verás, prácticamente en el otro plan, como tú nos planteas, un universo alterno. Yo ayer pasmé, poñaño. Claro. Claro, es que es la realidad. Eso te digo yo, porque uno que más o menos se presiente algo. Y a veces las cosas, como tú dices, a veces también ya hasta bendición de Dios. Por algo pasan las cosas. Pero también yo soy fiel creyente de que por algo pasan las cosas. Claro, es lo que tú mismo alguna vez manifestaste como destino, ¿no? Que los seres estamos ya predestinados a vivir ciertas cosas. Y justo la teoría cuántica maneja eso, o sea, la teoría de los multiversos es justamente esa situación, ¿no? Por ejemplo, estamos en lo que nosotros conocemos como vida, digamos aquí la naturaleza, los arbolitos, todo lo demás. ¿Qué tal si en la real existencia de un multiverso, o en otro universo, en otra dimensión, en cambio la vida sea como se ve en Marte, por ejemplo, que es seca, árida, que no existe nada? O sea, esa es la teoría del multiverso como tal. Y obviamente las leyes también cambian. Y esto en lo que tiene que ver a lo misterioso, a lo místico, también va por esa situación. Porque, por ejemplo, en la vida real, nosotros conocemos, como les gusta decir en la parte de las religiones, ¿no? Ustedes del mundo y nosotros buscando la grandeza del Creador. ¿A qué se refiere eso?
Se refiere a que cada uno también tiene su tendencia a cómo vivir la vida. La vida sabemos que demanda de recursos en todo sentido y de formas de vida. Entonces, por ejemplo, nunca va a ser lo mismo el estilo de vida de una mujer de 20 años, de 25 años que trabaja en un banco, que tiene un estatus de vida, digamos que clase media hacia arriba, y tiene características o gustos de vida. Di tú, salir a almorzar todos los días en un restaurante, manejar un buen carro, ese tipo de cosas. A lo que sería una mujer de 25 años que sea una hermanita de claustro, por ejemplo. Eso ya son ciertas cosas que son más notorias, ¿no? En comparación y se puede diferenciar mucho más, pero entrando al misterio, ahí viene porque, por ejemplo, ¿por qué una persona decide tener este estilo de vida? ¿Por qué la otra decide tener este otro estilo de vida? Ahí hablamos de la fe, hablamos del llamado hacia Dios, hacia el Creador y todo lo demás. Hablamos también de decisiones, ¿no? Porque los seres humanos también tomamos esas decisiones. Y si lo trasladamos al tema de teoría cuántica y misterio, la teoría cuántica nos dice que es posible todo lo que tenemos en la actualidad, por ejemplo, tecnología y todo lo demás. Pero el misterio también nos dice el poder de la mente, que tú con el poder de la mente también puedes alcanzar todo. Esa es la hipótesis, en cambio, en lo que es el misterio, ¿no? Y ahí, por ejemplo, vamos a un tema básico, salud. La teoría cuántica se está desarrollando en el sentido de que, hablando en salud, van a existir dentro de poco tiempo los bioseres, los bioquímicos seres, algo así del término un poquito raro, pero bueno, que combina la biología, la mecatrónica y la electrónica. Entonces, di tú, con esa tecnología, una persona que nació ciega puede llegar a tener una vista de halcón. Totalmente. Entonces, tú nos dices como los tipos nanobots. Exacto. En cuanto a lo que es teoría cuántica, ciencia. Pero también los libros escritos nos hablan de milagros. Nos hablan, por ejemplo, Jesús que devolvió la vista a un ciego igual de nacimiento. Ahí viene la parte del misterio. Pero son dos cosas, dos realidades que en diferente tiempo se han dado. Algo más práctico, porque también lo de Jesús, los que tenemos fe creemos fielmente en que hizo esos milagros, pero tampoco hay una prueba de que en realidad se dieron, ¿no? Algo más práctico. La ciencia ha avanzado tanto que enfermedades catastróficas pueden curarse. Hablemos de un cáncer ya. Es curable, cierto tipo de cáncer. Es curable. Pero también en lo misterioso hay personas que han estado prácticamente ya en la muerte, pero regresan y sanos. De eso tú y yo hemos visto casos. Y personales. Exacto. Ya ves. Entonces ahí también surge, por ejemplo, en lo que vimos de un ejemplo cuántico, esta teoría de Copenhague y el colapso de las funciones de onda. Pero también en lo místico, la ciencia maneja, como ya vemos más estudios que compara ciencia con cosas no tan científicas, dice que en el caso de lo místico, en tradiciones orientales como el budismo principalmente, se habla de la ilusión de la realidad, algo que se asemeja a la naturaleza probabilística de la cuántica. Lo que te decía hace un momento del multiverso. La teoría cuántica dice que en un universo paralelo podemos tener mejores condiciones de vida. Digamos, tomando nuevamente como ejemplo esta película de los superhéroes, los Avengers, ¿no? En la parte de Wakanda, por ejemplo. Wakanda es una zona supuestamente de África, normal en naturaleza, pero que tiene una tecnología sumamente avanzada, una ciudad subterránea y todo lo demás, ¿no? Y en el multiverso, en esa misma película, nos habla, por ejemplo, cuando van a pelear en otra realidad contra el famoso Thanos, en donde existe toda una realidad totalmente diferente, donde todo es árido, todo padece de diferentes situaciones, carece de diferentes situaciones, y lo hace ver de esa manera. En lo místico, en cambio, podríamos decir ahí que en cambio los escritos en el budismo, sobre todo, el budismo nos dice que el poder de la mente, y los monjes budistas son muy, digamos que reconocidos justamente por ese poder de la mente, ¿no? Se supone que ellos pueden incluso levitar con la meditación.
Digamos, en ese punto ahorita que topas a ellos, con lo que justo acabas de decir también de las enfermedades, gran parte del cerebro te cura automáticamente también. Claro, ellos se supone que tienen esa capacidad, ¿no? Claro. Pero bueno, como siempre hemos dicho aquí, ¿no? O sea, la evolución al fin y al cabo es de mente y espíritu. Y Exacto. en lo que gran parte también tú nos explicas de lo que va los últimos estudios de lo cuántico, que es con la mente. ¿Qué tiene? Ahí sí no te voy a discutir nada, pues lo que ahí está la base de todo. Claro, eso es lo bueno que en estos últimos tiempos, digamos que lo científico ha ido considerando como un punto de estudio o como un elemento de estudio todo lo que tiene que ver con lo misterioso. Y cuando hablamos de misterioso, obligatoriamente hablamos de teorías de religión, hablamos de espiritualidad, hablamos de misticismo, porque todo lo que tiene que ver a lo misterioso, a lo espiritual, sobre todo a lo espiritual, ¿no? Tiene que ver con la cuestión de seres superiores, de Dios. Las religiones, por ejemplo, promulgan la devoción y la fe hacia un Dios, sea el que sea la religión que practiquen o demás, promulga esa devoción, esa fe, esa creencia hacia un Dios. Y obviamente, pues ya cada religión tiene su ritualidad. El catolicismo, por ejemplo, se basa en la vida de Jesús, el budismo en la existencia del Buda, el catolicismo manifiesta lo que es la vida eterna, el budismo y algunas otras tendencias hinduistas tienen que ver con lo que tú promulgas mucho, que es la reencarnación, en cambio. Y la teoría cuántica promulga, mejor dicho, la teoría cuántica trata de demostrar, en base a avances científicos tangibles, medibles, de que otras formas de vida es posible. No te olvides, por ejemplo, que ese famoso experimento que se hizo del peso del alma, que se demostró que entre la muerte instantánea de una persona y obviamente ya su etapa cadavérica, hay un rango, creo que era como de 50 o 60 gramos, que eso se le consideraba como el peso del alma. Ese, por ejemplo, fue un experimento cuántico que lo hicieron para demostrar una teoría cuántica como tal, de que algo es lo que sale del cuerpo como tal. Y Entonces, en ahí, esa parte también un poquito reforzando lo que tú nos dices, y por dime, qué se dime. mete también lo cuántico en eso, porque también lo cuántico estudia lo microscópico, Claro, el peso de todo. sobre todo eso. Entonces, en ese sentido, lo que tú nos das de este gran ejemplo del peso del alma, solamente fue gramos de lo que se perdió cuando falleció la persona, no me acuerdo cuántos gramos era. Pero date cuenta que por algo está el estudio cuántico ahí, por lo que Es mínimo. su mayor estudio son en las partes, en las moléculas, de todo lo mínimo que se puede sacar de algo material. Ujú. Y eso es lo cuántico. Es Y que en eso también justo, quedaría bastante el ejemplo que tú nos diste de la teoría de que nosotros estamos dentro del universo, que somos mucho más pequeños de lo que imaginábamos nosotros. Si antes decíamos que éramos una tira de polvo en el universo, ahora podemos decir que somos mucho más pequeños que la tierra de polvo del universo, porque sí. prácticamente nosotros estaríamos dentro del agujero negro y un universo más inmenso afuera de nosotros. Claro, con las demostraciones científicas de Jane Wick sobre todo este telescopio, el último que tiene la humanidad en órbita para estudiar justamente eso de la grandeza del universo, como tú bien dices, ¿no? O sea, podemos llegar a algún momento, a lo mejor se lleguen científicamente a la conclusión de que el sistema solar no es más que un átomo de un grano de arena dentro de toda la inmensidad que es lo que se considera el universo. Somos la, Antes, somos la, somos la partícula de la partícula, loco. exacto, puede ser así, porque en realidad incluso la teoría de que el universo sigue en expansión, es decir, sigue creciendo, está también ya entredicho por los últimos datos científicos que ha aportado James Wigg y otros equipos más, ¿no? Porque se supone también que, por ejemplo, la famosa, y eso es ciencia, la famosa el sistema de constelaciones de Andrómeda, que es otra galaxia, se sigue acercando al sistema solar. Se supone que algún momento llegará en el cual choquen las dos galaxias y obviamente todo se acabará, ¿no? En inmensidad de tiempo decían alrededor de 100.000 millones de años que falta para que eso pudiera suceder. Pero con los avances de mediciones y todo lo demás,
Muchos dicen que incluso ya sucedió, ya pasó y que nosotros somos el resultado de ese choque. Entonces, obviamente, exacto, obviamente son teorías científicas y también son misterios, ¿no? Porque ya con todo eso no se puede saber. Y ahí viene el misterio más grande que existe, que ni la ciencia todavía lo puede clarificar a plenitud. ¿Quién creó el universo? ¿Quién creó a los seres humanos? Porque hasta donde sabemos, bueno, el 3D Atlas nunca se cuadró, no llegó ninguna inteligencia superior o inferior. Todavía seguimos siendo la única especie supuestamente inteligente del universo. ¿Puede ser? Como también no puede ser. Yo considero más de que no puede. Yo me mantengo mucho también en la teoría que decía el finadito Stephen Hawking. Él decía que si nosotros no conocemos una inteligencia superior, es porque tiene las mismas limitaciones que nosotros para grandes viajes interestelares. Pero que el ser humano actuaba hasta cierto punto como tontitos porque estábamos enviando señales al universo de que aquí estamos. Claro, y eso fue un gran error. Exacto. Para mí es un gran error. Sí, pero yo sí considero que nosotros, ¿qué va a ser la única especie inteligente, hermano? No, ni yo también considero que... Pero tampoco hemos de ser la peorcita, ¿no? Esperemos estar en el medio, si quieres. ¿Quién sabe? El hecho mismo de que la especie humana, de lo que se conoce, sea la única especie que se autodestruye, porque eso hacemos nosotros, desde lo personal, nos autodestruimos, puede ser, ¿no? ¿Quién sabe? Pero también que existan, por ejemplo, sociedades superiores donde todo sea paz, armonía y felicidad. No creo tampoco que sea Mira, así. una teoría, verás, pero no saliendo mucho del tema, sino que un poquito fuera del tema, ¿no? Okay. Pero date cuenta, hay una versión de que, digamos, los egipcios era una civilización extraterrestre. Ya. Y una cierta tripulación, lo que llegaron y se quedaron en la parte de Egipto. Por esto conllevan también toda la tecnología de que tenían en ese tiempo ayer y todos los avances que tuvieron. Claro, y eso esa es una forma de... Eso está demostrado, ¿no? En ciencia de que esas sociedades, hablamos de 5.000, 6.000 años atrás, antes de Cristo, incluso la sociedad egipcia, en donde se suponía que ya tenían tecnología, ¿no? Obviamente para su época, para su tiempo. Pero hasta la actualidad hay cosas que salen de lo lógico, ¿no? Y no solo allá, sino en todo el mundo. Por eso se dice que alguna inteligencia superior existió, sobre todo en lo que ha durado, que son las construcciones físicas de infraestructura. Las famosas pirámides. Como bien dijiste, nadie sabe el inicio del universo, solamente son las teorías que se manejan, la más aceptable, la del Big Bang, que incluso conlleva la teoría de los católicos, que tienen, porque fue Dios el que estuvo en ese momento, de ahí nació. Claro, mira, ese es el mayor punto de comparación entre teoría cuántica y misterio, según yo, ¿no? Obviamente. La teoría cuántica, por más que avanzada y todo lo demás, no tiene una explicación definitiva de cómo se creó el universo, lo cual se traduce en que sigue siendo un misterio. Y el misterio a nivel de creencia, de fe y de todo lo demás dice que Dios creó el universo. Entonces estamos hablando, tanto la teoría cuántica como la parte del misterio, hablan de una inteligencia o de un ser superior. Y puede ser eso. Es que yo digo que sí hubo un ser superior, loco. O sea, más allá de lo que tú bien nos acabas de explicar, que yo también creo, obviamente. Pero es que date cuenta, para que exista el mal, era porque nos mandaban, como dice la Biblia, nos mandaban con un libre albedrío, loco. Y para mí es todo el universo que vive eso. Entonces, si no hubiese existido el mal, y date cuenta, en la Biblia mismo nos dice, cuando estaban en la creación de la tierra, que ya existía la oscuridad y los demonios. Claro, sí, así lo dice. Se supone que hablando católicamente, en Génesis la creación dice que Dios y creó la luz. Entonces en eso se sustenta que entonces la oscuridad ya existía, ¿no? Y teológicamente se habla que si existe la oscuridad, existen los seres de la oscuridad, que netamente se traduce como la maldad. Lo que también la teoría cuántica, por ejemplo, hace no muchos años atrás, la teoría cuántica pudo demostrar la existencia del fotón de voz, si no estoy mal en el término, que eso
en misterio como tal o en teorías místicas se traduce como la partícula de Dios. ¿Por qué? Porque ese fotón de voz es el elemento más pequeñito que existe, hablando científicamente dentro de lo que es la teoría cuántica que estudia lo microscópico de lo microscópico. Eso Lo es macrocópico. lo macroscópico o lo hipermacroscópico, algo así es el término que sí existe, no lo recuerdo bien. Pero se supone que la teoría cuántica es eso. Y en cambio, en lo que es misterio, hablamos de que Dios es el creador de todo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos ir diciendo ya para concluir con este interesante tema en este podcast? Yo creo que se puede decir que al combinar lo científico con lo espiritual, podemos obtener una visión más amplia y profunda de la realidad, donde lo paranormal y lo científico se entrelazan en un tapiz pero de misterio y de descubrimientos, porque al final de cuentas la humanidad va haciendo eso. Algún momento, por ejemplo, la historia nos dice que algún momento los cavernícolas vieron que cayó un rayo durante una tormenta y se creó el fuego. Como no lo conocían, pero empezaron a ver que servía, mantuvieron esa primera hoguera, algo que se creó, mantuvieron prendido lo más que pudieron. Pero obviamente no se puede mantener permanentemente encendido, ¿no? Luego de eso, ¿qué pasó? Empezaron a aprender, es decir, de algo que ellos que tenían totalmente desconocido, que puede aplicar el concepto de misterio, lo analizaron, lo estudiaron y crearon lo que nosotros hoy llamamos el fuego, el dominio del fuego y todo lo demás. Y todo eso ha decaído en una evolución, obviamente en base al contexto, el tiempo que ha pasado, y ahora, por ejemplo, tenemos diferentes formas de fuego, ¿no? O mejor dicho, de energía, porque el fuego es una energía. Ya no necesariamente la llama, la flama, sino otras formas de energía que también nos permiten utilizarla en su esencia. Por ejemplo. Bueno, eso nos dicen de que fue un rayo, ¿no? Ajá. Ponte que siempre, como siempre hemos hablado en esta parte, y ahora aquí, igual que hablamos de viajes interestelares, ¿quién quita que si como hacemos, nosotros venimos hablando, o sea, nosotros somos un experimento, o así no seamos un experimento, pero fueron las personas X que le dieron el fuego. Sí, también hay esa teoría, pero a mí me parece muy acertada esa conclusión que lo comenta a nivel científico, sobre todo, toma en cuenta eso. Y ponte que simplemente les lanzaron un rayo con una arma. O sea, una forma de atacar o de defenderse de estos no, solamente es como que aquí fueras y dijeras a un fumador, regálame candel. Claro, también puede ser. Sin necesidad de un ataque y obviamente para cualquier persona en esa era, puta, eso era un trueno, un rayo. Bueno, digamos. Pero bueno, yo también concuerdo mucho con lo tuyo, en especial lo que tú dices, que están entrelazados, porque al fin y al cabo, si lo místico fuera mente solo cuentos de viejas cotorras, no hubiésemos pasado como en la época de las brujas, todavía seguiríamos quemando gente. Todavía te estuviera vendiendo por unas cuantas monedas de oro a vos que te quemen, loco. Claro. No hubiéramos salido del esclavismo. Yo no, que es medio negrito, peor. O sea, verás, ya te digo más en el sentido de que por algo también muchos países, no solamente hispanos, en especial africanos, en cualquier cultura se sigue manejando el misticismo. Y es porque por algo que sí existe. Entonces ahí está muy bien lo que dice Nando, comparto igual lo que él nos dice, que la evolución, al fin y al cabo, y los estudios de cuánticos con la mente, pues siempre van a seguir y espero que nos den una gran sorpresa para bien. Y lo que tú dijiste del 3D Atlas, ¿vos cómo sabes que no hubo una interacción? Bueno, entonces el término sería que todavía no se ha hecho público. Exacto. Nosotros solamente manejamos información que nos da. Nosotros no es que podemos ir con el teléfono a enfocar al cielo y decir, ve, sí, ahí está, grabémosle. No, o sea, y nosotros solamente vemos lo que nos quieren indicar nomás. Claro, y quita que ahorita ya tuvieron un contacto, están así, ya hicieron algún trato de que aquí te van a vender a vos pasado mañana, no sé, un ejemplo, así. Esa es la pura verdad. En definitiva, como bien lo manejamos en nuestro podcast, todo lo misterioso a la fecha actual no es únicamente misterio.
también se analiza desde el punto de vista científico. Y obviamente, con todo el desarrollo científico que tenemos actualmente en lo que tiene que ver a teoría cuántica, que es la que nos ha permitido ir desarrollando más y más tecnología, que en este caso sigue siendo más útil y se va materializando lo que no muchos años atrás, no, 30, 40 años atrás veíamos solamente en películas de ciencia ficción, hoy lo tenemos ya cada vez un poco más cerca. Pero no por eso va perdiéndose la parte de lo misterioso, de lo místico, de lo espiritual, que también es un complemento, o mejor dicho, es parte de la realidad del ser humano como tal. Interesante el tema tratado, esperamos sus comentarios, sus opiniones, también su hate, y qué mejor si es que se unen a nuestro canal y nos ayudan con ello. En la parte final, Tabo. Nada, agradecerles que nos hayan acompañado hasta el final del programa, esperando que este programa sea de su agrado como los otros. Y como dijo Nando, esperamos sus comentarios, sean para bien o para mal, todos nos ayudan a crecer. Y pedirles de favor que nos ayuden con un like y compartiendo con personas que les puede gustar estos temas. Eso nomás, de mi parte soy Tavo y nos vemos en la próxima. Hasta el próximo podcast.